Ver en la más completa oscuridad o a través de una niebla que no deja ver más allá de un palmo. Parece cosa de magia, ¿verdad? Pues no, no lo es. Hoy vamos a desentrañar la tecnología que está detrás de todo esto, el radar. Imaginemos la situación por un momento. Un buque enorme en mitad del océano, de noche y con una niebla cerrada. Visibilidad cero. ¿Cómo demonios sabe hacia dónde ir sin chocar? Bueno, la respuesta no es magia. Es una pieza de ingeniería fascinante que vamos a desglosar ahora mismo. Vale, vamos al lío. La propia palabra radar ya nos da una pista enorme. Es el acrónimo en inglés de detección y medición de distancia por radio. O sea que en el fondo la idea es tan sencilla como lanzar un grito con ondas de radio y luego ponerse a escuchar el eco. Así de simple en concepto, pero, ojo, una tecnología increíblemente potente. Y para entenderlo todo bien, esa es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, la materia prima, la magia de las ondas. Después nos meteremos en las tripas de la máquina. Y finalmente veremos la diferencia fundamental entre los dos grandes tipos de radar, el que solo escucha ecos y el que directamente mantiene conversaciones. Venga, pues empezamos por el principio de todo. Para entender cómo funciona un radar, primero tenemos que entender el idioma que habla. Y ese idioma no es otro que el de las ondas electromagnéticas. Son la base de absolutamente todo. Lo más curioso de estas ondas es que son como fantasmas. No necesitan aire, ni agua, ni nada para viajar. Se mueven por el vacío del espacio sin ningún problema. Son en esencia pulsos de energía pura, vibraciones que viajan a la velocidad de la luz. No las vemos, claro, pero son el corazón del radar. Y bueno, estas ondas tienen dos características principales que nos interesan. Por un lado está la frecuencia, que es para entendernos el ritmo con el que vibra la onda. Y por otro la amplitud, que vendría a ser la fuerza o la potencia que lleva esa onda. Ambas cosas son absolutamente cruciales. De acuerdo, ya tenemos una onda básica, una onda limpia que llamamos portadora. Pero eso es como tener un folio en blanco. ¿Cómo escribimos un mensaje en él? ¿Cómo le metemos información útil? Pues ahí es donde entra la modulación. Es literalmente el arte de escribir en esa onda. El proceso es de lo más ingenioso. Se coge esa onda portadora, tan simple, y se modifica siguiendo el patrón de la señal que queremos enviar. El resultado es una onda nueva, una onda modulada, que ya lleva nuestros datos. Y esto, fijaos, no solo sirve para enviar información, es vital para que las miles de señales de radio, televisión y móviles no se pisen unas a otras. Pone orden en el caos. Muy bien, ya controlamos lo de las ondas. Ahora toca la parte divertida. Vamos a abrir el capó del radar para ver qué piezas hay dentro y cómo consiguen que toda esta magia ocurra. A primera vista puede parecer un lío de cables y cajas, pero en realidad funciona como una cadena de montaje perfecta. Cada componente tiene una misión muy específica y la ejecuta en el momento exacto. Vamos a seguir el viaje de una señal para verlo claro. A ver, el viaje arranca en el modulador, que es el cerebro que lo organiza todo. Este le da la orden al transmisor, que genera el grito, el pulso de radio potente. La antena, que actúa como un megáfono, lo enfoca y ¡zas!, lo lanza. Acto seguido, esa misma antena se pone en modo oreja y espera a que vuelva un eco debilísimo. El receptor lo recoge, lo amplifica y lo traduce para que finalmente la pantalla nos lo muestre como un punto. Y todo esto ocurre en una milésima de segundo, una y otra vez. Una auténtica locura de precisión. Bueno, pues con esto ya claro, vamos a hablar del tipo de radar más común, el primario. Su principio de funcionamiento es tan simple como algo que hemos hecho todos de pequeños, gritar en una montaña y esperar a que vuelva el eco. La analogía es perfecta. El radar primario lanza su grito electromagnético y sin más se pone en esperar. Cualquier objeto que esté en su camino hará que esas ondas reboten y vuelvan. El radar mide con una precisión pasmosa el tiempo que tarda en volver ese eco y así calcula la distancia. Brillante y sencillo. La gran ventaja de este sistema es que es universal. Le da igual lo que tenga delante. Si rebota las ondas, lo detecta. No necesita que el objeto colabore. Un barco, un acantilado o una tormenta, todo aparece. Pero claro, esa es también su gran limitación. Ve un algo, pero no tiene ni idea de qué es. Para el radar, todos son simplemente ecos anónimos. Y aquí es donde la tecnología da un salto de gigante. Porque escuchar ecos está muy bien, pero ¿y si en lugar de un eco pudiéramos mantener una conversación con el objeto detectado? Aquí vemos la diferencia clave. El radar primario es un monólogo.
lanza una señal y escucha pasivamente el rebote para saber dónde hay algo. El secundario, en cambio, es un diálogo. Envía una pregunta y recibe una respuesta activa, codificada y con muchísima más información. Y para que ese diálogo sea posible, se necesita una pieza clave, el transpondedor. ¿Qué es esto? Pues es un aparato que llevan los aviones o los barcos que está a la escucha. Cuando oye la pregunta del radar, no se limita a reflejarla, no. Se activa y emite su propia respuesta. Es como si tuviera un carnet de identidad por radio. El proceso es literalmente una conversación. El radar pregunta, ¿quién eres? Y el transpondedor del avión le responde, soy el vuelo 345. Esta es la tecnología que usan los controladores aéreos para saber qué avión es cada punto de su pantalla o los sistemas de salvamento para encontrar una balsa en medio del mar. Y este es el resultado final. En la pantalla del controlador, cada avión deja de ser un punto anónimo para convertirse en una etiqueta con su identificador de vuelo, su altitud, su velocidad, todo gracias a esa conversación constante. Es un sistema que cambia por completo las reglas del juego en seguridad. Pero el radar va mucho más allá de los barcos y los aviones. Su impacto en nuestro día a día es enorme. Se usa para predecir el tiempo, para controlar la velocidad en las carreteras, incluso en geología y agricultura. Así que la próxima vez que consultemos el pronóstico del tiempo, recordemos que lo que vemos son los ecos de un radar, una tecnología fascinante que no deja de evolucionar.